Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Francisco. Ahora me gustaría comentar un video. Un amigo hace unos días me dijo, Francisco, ¿tú crees que podrías ver este video en el cual Salim, que es un referente de la banda Libios, una banda de rock en español, solo conocía a nivel de Perú, sino en Sudamérica? En esta entrevista él habla con Patricio Suárez Berti, que también es otro músico relativamente conocido, ahora último ha adquirido más fama. Y resulta que hablan sobre religión, sobre cristianismo, y esta amiga me dijo, ¿tú crees que podrías hacer el favor de comentarlo? Me ha generado ciertas dudas. Entonces ahora voy a poner el video y voy a reaccionar, voy a comentarlo. Ustedes, si desean, pueden ver el video completo. Yo simplemente me voy a centrar en ese extracto en el cual abordan el tema sobre sus convicciones religiosas, en todo caso, ateísmo. 16 años que yo ya había dejado la religión completamente, ¿Ya? ya me había vuelto ateo también. ¿Algún capítulo desagradable dentro del grupo donde estuviste, católico? ¿Alguna No, experiencia? ninguno, ¿ah? Te metieron la Súper mano, bien, me nada, trataron todo muy súper bien. bien. Es más, yo no reniego nunca de esa época. Ujú. Reniego ahora sí de la religión católica, del ¿Ya? catolicismo, ¿Ya? porque, pero bueno, por otros motivos, Ujú. pero nunca de ellos. Yo incluso considero ¿Cómo que cuáles, por mi... decirte, que me interesaría saber? No, está bien. Uy, no, mejor no nos metamos en ese tema. Sales en anestesia, este programa hablamos de Sobre todo. todo el encubrimiento de los crímenes De los crímenes de la iglesia. crímenes de la iglesia, ¿no? Ya, Los crímenes sobre violación de niños y todo eso, ¿no? claro, Los encubrimientos, ¿no? claro. Y cómo son cómplices casi todos los católicos, toda la Ujú, jerarquía católica, cómo ujú, se pone cómplice de esos crímenes, ¿no? ujú. Entonces, obviamente, no se le puede hacer caso a... Bueno, mejor no hablemos de ese tema porque si no, 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 te decía porque, nos mira, vamos y mira, yo soy ya. acérrimo católico, acérrimo enfermo católico. A ver, por el momento lo que ha tocado Salim es el tema de los abusos cometidos por sacerdotes. De hecho, en una época salió una serie de abusos en los cuales sacerdotes habían ultrajado niños en diversas partes del mundo y también se vio casos de encubrimiento, lo cual resulta penoso. Por cierto, me llama la atención que Salín dice todos, los católicos o casi todos, parece un tanto que está generalizando o se está queriendo decir algo de lo cual no tenemos ciertamente fe. No dudo de que seguramente ha habido autoridades que se hicieron la vista gorda, pero eso es lo primero que llama mi atención, ¿no? Sobre este tema me gustaría comentar lo siguiente. Yo me acuerdo que ni siquiera tenía ningún tipo de acercamiento con el catolicismo en aquel entonces, era cristiano evangélico, y me acuerdo que salía por todo lado. Tú veías las carátulas, sacerdote cometió tal tipo de atrocidad y obviamente te impactaba. Yo sí estoy de acuerdo con Salim en que es un escándalo, así sea uno o dos, es algo totalmente mm, deleznable. Sin embargo, a mí me llama la atención el trato que hubo por parte de la sociedad, en particular hacia la Iglesia Católica. Según Ernie Allen, que es el director del Centro Nacional de Niños Explotados, él sostiene que en la Iglesia Católica no hay un caso más, o no está más pronunciada, o es más significativa, o está más presente este tema de abusos. No solamente lo puedes encontrar en otras instituciones religiosas, sino también en el ámbito educativo está mucho más presente. A ver, con eso no es que esté apañando, justificando en absoluto. Si sea un solo sacerdote que comete esta atrocidad, no solo las autoridades civiles, sino eclesiales tienen eh, que expulsarlo y tienen que pasar cualquier tipo de condena legal, como se hiciera con cualquier tipo de ciudadano. Eso no hay dudas. Pero lo que a mí me llama la atención es el trato de la sociedad. Era como que había un ensimismamiento, había una animadversión hacia la iglesia. Y yo no siendo católico, eso me llamaba la atención, ¿no? Que sí es un escándalo, sí, es verdad, es algo lamentable, es algo chocante, es algo cuestionante. El doble discurso que pueden tener aquellos que en principio dicen
profesar una fe cuyo centro es el amor y servicio hacia los demás. Eh, pero bueno, si decimos que el mejor argumento en contra del cristianismo es el mal testimonio de aquellos que lo profesan, entonces el mejor testimonio o el mejor argumento, ¿cuál sería? El de aquellos que son testimonios vivientes. Pienso en Juan Pablo II, que según Gorbachev, él contribuyó a que cayera el comunismo. Pienso en María Teresa de Calcuta, pienso en tanta labor misionera, caritativa, pienso en las misioneras de la caridad. Me hace acordar lo que dice Salim, me hace acordar a Chesterton, que es un escritor británico que decía que solamente tengo un buen argumento en contra de los cristianos y es los cristianos. En otras palabras, lo que él estaba destacando es que el doble discurso de los cristianos es un argumento en contra, ¿no? Y yo me pongo en su lugar, en el lugar de Salim, y lo entiendo, pero no me parece lo suficientemente racional como para descartarla, ¿no? Es como que yo me pongo a pensar en la ciencia, que producto de la ciencia se creó la bomba atómica y destruyó a cuántas ciudades y sobre todo seres humanos, muchos de ellos inocentes en periodos de guerra, ¿no? Entonces me parecería muy radical decir descartarlo de manera inmediata por el impacto social que puede tener algo. Ese es un indicio, pero no es lo suficiente. Vamos a seguir escuchando. Católico fanático bravo, mal, mal, mal. Pero también soy humano y también me gusta escuchar las otras partes, ¿no? Y cada uno tiene derecho a escucharlo porque yo tengo amigos que se han sido tocados y yo soy católico. Y también hay que tomar responsabilidad de eso, pienso yo, ¿no? Yo no creo que el católico tenga que a decir que somos santos y perfectos porque no somos santos y perfectos y se cuecen habas en todos lados, ¿no? Por eso que yo como católico, si soy pies en tierra, tengo que escuchar y también entender tu punto de vista. Porque si yo me cierro, no estoy siendo un católico, estoy siendo un fanático, pues, y yo no soy fanático. El único fanático soy de Jesucristo Superstar, nada más. Pero la Iglesia Católica es una institución, y como toda institución hay de todo, como en una casa, pues, en una casa todo el mundo puede ser perfecto, pero sale un hijo choro, o sale uno que de repente, un drogadicto, y lamentablemente en todos lados se cuecen habas, pero no, me interesa escuchar también ese punto, lógico, ¿no? Bueno, me parece interesante lo que hace Patricio, porque básicamente un poco lo está refutando, lo está llevando a la reflexión y básicamente mm, cita la parábola del trigo y la cizaña, que Cristo lo dijo, ¿no? Que su propia iglesia vas a encontrar prácticamente de todo, ¿no? Si uno de los mismos discípulos de Cristo, Judas, lo traicionó. Pienso a veces, yo lo comparo con un gimnasio, en la cual imagínate mm, que el trainer te da una serie de lineamientos que tú tienes que seguir para estar bien de salud, pero ¿qué pasa si tú no los quieres seguir y puedes encontrar mucha gente con sobrepeso dentro del gimnasio, ¿no? Tú no vas a pensar mal del gimnasio cuando uno también tiene libre albedrío y puede decidir lo que quiere hacer, ¿no? Pero bueno, me parece un poco ameno que un poco que lo refuta a Salim. Vamos a seguir escuchando. Sí, yo soy más radical en ese aspecto. Ujú, ¿Ah? Yo claro. considero que debería desaparecer la Iglesia Ujú, Católica. como institución. Algo que no se va a lograr nunca, creo. Ujú, Incluso todas las religiones, el ser humano estaría completamente libre, ujú, realmente libre, claro, sin religiones de claro. ningún tipo, sobre todo instituciones, Es que ¿no? se han politizado las cosas. Wow, a ver, dice dos cosas. Primero dice que se debería erradicar la Iglesia Católica y eh, bueno, yo creo que no es consciente de lo que está diciendo en verdad, ¿no? Porque puedo citar distintos académicos ateos que discreparían totalmente y que reconocen el gran valor que lleva a cabo la Iglesia Católica, sobre todo defendiendo a aquellos que son más vulnerables. La caridad que lleva a cabo a nivel mundial es impresionante, ¿no? Entonces ese comentario yo lo considero un tanto desafortunado para aquellas personas enfermas, marginadas, desoladas, quienes son protegidas eh, y amadas por misioneros, por personas entregadas a Cristo. Eso me parece bastante ofensivo, ¿no? Ese es el primer punto. Bueno, desde otro punto de vista también, la civilización occidental
lee demasiado a la Iglesia Católica, esta idea de la libertad, de al César lo que es el César, si tú puedes ver una sociedad de Medio Oriente y no hay esta separación entre Iglesia y Estado, cosa que sí hay en Occidente, ¿no? La importancia de que la vida humana tiene valor intrínseco es un concepto cristiano, la libertad, entre otros temas. El papel que ha jugado la Iglesia católica en la educación. Si tú ves incluso las universidades más representativas que tienen raíces cristianas, las, las bibliotecas, el papel que ha jugado la iglesia para fomentar la cultura es innegable. Una persona muy radical, y bueno, y él mismo se considera radical. Creo habría que pasarlo sería capaz de pasarlo por alto, en verdad, ¿no? Pero más que todo un poco lo que a mí me cuestiona, y te hablo de alguien que tiene quizás un poco más de 7 años conociendo la Iglesia Católica, es que a mí me sorprende cuando uno se involucra en voluntariados, en el servicio desinteresado hacia el prójimo, encontrar misioneros católicos que están ahí dando todo por Dios. Eso en verdad es algo que me conmueve, es algo muy bonito y que obviamente no sale quizás en los medios, ¿no? Simplemente más, lo que más sale es la basura, los escándalos, que no digo que esté mal que salgan. Sin embargo, eso es algo que a mí particularmente me conmovió como católico cuando veo esos misioneros sin decir nada, están haciendo grandes cosas por enfermos, por, eh, por aquellos que son marginados en la sociedad, que no tienen oportunidades y que el mundo de por sí, un mundo frío, los, eh, los pasa por alto. Es que esta idea de que la persona más vulnerable, la persona que sea pobre, la persona que no tiene a nadie, es hijo de Dios y que su existencia tiene un valor, es un concepto cristiano que es hermoso, ¿no? Y no hay punto de comparación con el humanismo. Entonces, yo creo que esa es una idea muy importante. En cuanto dice lo de la Iglesia Católica, yo creo que no es muy consciente de lo que está diciendo. En mi caso, habré tenido indiferencia durante mucho tiempo sobre, en general, la Iglesia Católica, pero uno conforme va leyendo, ve la gran labor que ha hecho y sigue haciendo hasta ahora, ¿no? Ahora dice erradicar las religiones y bueno, básicamente lo que él propone es un ateísmo y bueno, a mí no me gusta adoptar a veces una postura de simplemente yo explicar por qué tengo mi visión, sino un poco también cuestionar otras visiones. Y si tú ves en el siglo XX, los regímenes ateos han sido los que han exterminado a más gente a lo largo de la historia, no solo el siglo XX más que los siglos anteriores. Es increíble, pensemos en Pol Pot. En la Camboya de Pol Pot, el régimen marxista, pensemos en Lenin, en Stalin, pensemos en los regímenes de derecha, ateos, ¿sabes? O sea, que han querido erradicar, han querido hacer lo que justamente está diciendo Salim, de erradicar, de exterminar la religión y las consecuencias han sido atroces para la humanidad. Entonces, es que el ateísmo es una visión más, no solo razonable y caritativa y beneficiosa para la sociedad. Yo tengo dudas, al menos la historia nos muestra que no, que ha habido incoherencias, que la gente ha utilizado con fines ideológicos la religión, sí, pero un régimen ateo, como se ha podido ver, es algo sumamente distinto, ¿no? Porque el ser humano finalmente lo que prima es la teoría de la evolución, una teoría que me gusta mucho, pero si te das cuenta, el ser humano ya deja de tener valores intrínsecos, simplemente tú vales lo que tienes o en base a lo que tú haces, ¿no? Simplemente las personas son medios para tu propio beneficio. En cambio, esta idea cristiana me parece hermosa como cristiano, de que el ser humano no me importa tu color, no me importa tu visión política, yo no te reduzco a eso, tú primero eres hijo de Dios y mereces ser amado, y si yo soy un cristiano relativamente coherente, yo te voy a amar, no importa lo que pienses. Esto es un concepto extraordinario, ¿no? Y bueno, Salim tendría un poco que justificar, ¿no? Porque considera que el ateísmo es más razonable, ¿no? Yo no creo que la vida sea un accidente cósmico, más aún me encanta la física y lo que dicen los astrónomos era que las probabilidades de vida era una de miles de millones. Yo no creo que la vida carezca de sentido y que simplemente tengamos que crearlo. Yo no creo que al fin de esta vida predomine la injusticia, es decir, que Madre Teresa termine en el mismo lugar de Hitler, teniendo en cuenta el genocidio que generó, ¿no? Yo no creo en eso. No creo que predomine el relativismo sociológico, es decir, que no existan verdades absolutas, de tal forma que los que tienen más poder terminan saliéndose con con la suya, ¿no? Entonces es todo un tema lo que está tocando, pero vamos a seguir escuchando.
Entonces, obviamente, es un engaño universal la religión. Ujú. Entonces, además que no responden preguntas claras como la existencia de Dios, no tienen ninguna evidencia Claro. de que realmente Ujú. existe, ¿no? Él dice acá que no tenemos ninguna evidencia. Habría que preguntarle a Selim qué quiere decir con evidencia. Esa es la pregunta, ¿no? Algo que se pueda ver. ¿Qué decía el genio matemático de Blaise Pascal del siglo XVII? Decía que tenemos suficiente evidencia para el que quiere creer y suficiente oscuridad para el que no quiere creer. Lo que pasa es que Dios quiere trabajar con nuestra voluntad, con nuestro corazón. ¿Qué pasa si a Salim se le aparece hoy en día Dios mismo? ¿Eso sería un acto de libertad? O sea, él podría creer de una manera libre. No, pues le estaría forzando a creer, ¿no? Entonces hay una serie de pensadores, filósofos, intelectuales que hasta ahora argumentan muy bien la existencia de Dios. No solo mira los debates, puedes ver los de William Lane Craig, eh, entre otros pensadores, ¿no? ¿A qué se refiere con evidencia, ¿no? Algo que no se puede demostrar. Bueno, ahí está cayendo el cientificismo. El cientificismo es esta ideología, este pensamiento de que solamente es válido, valioso, importante aquello que se puede corroborar mediante la ciencia. Y hay una serie de preguntas existenciales que no te lo responde la ciencia, que te responde la religión, el de dónde venimos, el sentido de mi vida, hay vida después de la muerte, de dónde provengo. Son preguntas existenciales fundamentales que no te lo responde la religión. Entonces, el tema del cientificismo es que se contradice por sí mismo, ¿no? O sea, cuando tú dices solamente es válido lo que existe, lo que se puede corroborar científicamente, esa es una pregunta filosófica, no se puede poner en un tubo de ensayo, no se puede examinar dentro de un laboratorio para saber la respuesta. Es algo que se contradice a sí mismo, esta ideología que la puedes encontrar a veces en científicos, algunos. Tienes científicos como Francis Collins, uno de los científicos más prominentes actualmente, biólogo, el director del proyecto Genoma Humano, y es un acérrimo cristiano que habla públicamente sobre Dios, ¿no? O sea, entonces, sí, o sea, lo que está mostrando ahorita Salim es una visión cientificista, es decir, que la ciencia tiene la última palabra cuando la ciencia es simplemente sobre el mundo físico, lo que podemos ver, observar, y hay otras preguntas que son igualmente trascendentes, las metafísicas, que responden al ámbito de la teología, la filosofía, ¿no? Vamos a seguir viendo. Entonces, el ser humano vive engañado, vive bajo el engaño, con algo que no puede decir realmente que existe, o sea, Pero la fe no hay forma científica y, material de y probar, usan ¿no? la fe como único Bueno, dice que es dogma de fe. concepto, ¿no? Es Un dogma. Usan la fe, ¿no? O sea, lo que pasa es que Salim, y esto ocurre con mucha gente, y no sé si en qué medida también podría estar en esa categoría en un momento antes de empezar a conocer más sobre el cristianismo. O sea, tiene un concepto muy infantil, ¿no? Es que como que es dogma, o sea, se quedó con esa fe. Y eso le ocurre a mucha gente, no solamente gente de a pie, sino incluso intelectuales. Se quedan con un concepto de religión de colegio, ¿no? O sea, muy incipiente, muy básica, y no han escuchado lo que piensan intelectuales cristianos al respecto, ¿no? O sea, como si fuera una cuestión de dogma de fe y ya, y por eso no creemos, no, y por eso no nos cuestionamos, ¿no? San Pablo dice, prueba todo y quédate con lo bueno. San Pedro dice, siempre tienes que estar preparado para dar una justificación sobre tu fe, sobre tus convicciones, hazlo con caridad y con respeto, ¿no? Me parece que tiene un concepto muy elemental, muy primitivo de lo que es religión, ¿no? Como que algo que ya dogmas de fe en verdad son muy pocos. Y a través simplemente de razonamientos tú puedes creer en la existencia de Dios, ¿no? Eh, a ver, vamos a seguir escuchando. Dogma dogma de de fe. fe para Claro. creer en algo que no se puede comprobar que es cierto, ¿no? Claro. Ahora, tú Entonces, cuando te es encuentras con como una que persona de una religión que puede ser católica, puede ser cualquier otra religión, ¿tratas de convencerlo o simplemente no, dices, ok, para nada. es tu punto de vista y mi punto de vista? Tú eres Stones y sus Beatles. Para nada, yo Claro. comparto lo que yo pienso, ¿no? Pero tampoco Y mantienes tus trato... amigos católicos y Ah, todo. sí, claro. Y cuando te invitan a ti para un concierto para profundo para niños de la iglesita de la cuadra, vas y cantas. Puede No, pasar. no ha No tanto sucedido así. eso, menos mal. No tanto así. Pero no tanto así, pero de Claro. hecho casi todos mis amigos son ateos, Ya. no son creyentes. Ok. Así que de hecho por ese lado estoy bien No, está bien, con las claro. amistades. Claro. Además conversamos muchísimo, pero no somos así como que acérrimos
intolerantes y esas cosas, ¿no? Qué bacán. Pero sí, por lo que no somos tolerantes con la ignorancia, ¿no? O Ujú, sea, si claro. de hecho vienen a decirnos cosas así como tratando de predicarnos, Es que el ahí tratar, nos ponemos ya donde ahí sí se, yo bravos. siempre he dicho una cosa, que donde se trata, no funciona. Uno no puede tratar de hacer las cosas. Yo estaba en Estados Unidos viviendo y me tocaba la puerta de los testigos de Jehová, que yo aprecio, quiero mucho, y los hacía pasar y al final se iban de la casa porque yo les hablaba de Dios, más que ellos a mí. Y les servía el desayuno, les decía, pasen, no, tenemos que irnos, me decía. Entonces yo dije, claro, las cosas no se tratan, las cosas yo creo que se comparten, ¿no? Es un mundo libre al final, pues, ¿no? Sí, pues, Es como que por si a ti te gusta Queen y a mí me gusta Iron Maiden. Yo te quiero hacer ver de que Iron Maiden es mejor que Queen. Y tú me quieres hacer ver que Queen es mejor que Iron Maiden. Ni uno es mejor no que el tiene otro. sentido, No ninguna. tiene A ver, yo entiendo la buena onda de Patricio de querer empatizar, de querer explicar su punto de vista, pero está cometiendo un grave error, ¿no? Desde esta postura yo nunca sería católico, ¿no? Yo en mi caso he sido budista, luego cristiano evangélico y finalmente católico, ¿no? Y hay un motivo por el cual uno tiene que creer en algo, ¿no? Es porque es verdad. ¿Yo por qué no creo en Papá Noel? Por más que pueda ser bonito, hay toda una atmósfera de ilusión y demás, porque es falso. Entonces yo creo que una persona honesta, si cree en algo, es porque es verdad y en principio tiene que tener razones por las cuales cree. Eso ya requiere una fe madura, ¿no? Entonces me parece desatinado, o sea, es incorrecta teológicamente esa comparación que hace Patricio de, ok, es una cuestión entre gustos y colores, ¿no? ¿Y dónde está la pregunta de la verdad? Porque dos ideas no se pueden contradecir. Hay gente que piensa que Dios existe y otros que no, y piensan que Dios es el universo, es una visión panteísta, o hay gente que hay un Dios personal, hay gente que piensa que ha tenido profetas, otros que no, hay piensan que se ha encarnado en Cristo y otros no. Entonces, está cayendo en lo que se llama relativismo, es poner todos en la misma categoría, cuando si bien es cierto, eh, desde una visión cristiana uno puede reconocer elementos de verdad y positivos en distintas religiones y en visiones. Está claro que la verdad es Cristo, es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Es uno de los elementos fundamentales del cristianismo, ¿no? Lo cual, insisto, no quiere decir que los otros estén totalmente equivocados, pero son distintos caminos, ¿no? Por ejemplo, lo que caracteriza el cristianismo es que es el acercamiento de Dios hacia el ser humano, a diferencia de otras religiones en las cuales son aproximaciones o intentos del ser humano de acercarse a Dios. Esa es una característica particular del cristianismo. Y luego también está la idea, por supuesto, de Cristo, ¿no? ¿Es Cristo resucitó? No, Cristo es Dios, son ideas fundamentales, ¿no? Entonces, no sé, me parece un poco muy sentimental lo que dice Patricio, ¿no? O sea, que una visión te guste puede ser algo positivo, pero la pregunta de la verdad, ¿es verdad o no? Y eso es algo que siempre me cuestiono de una manera saludable. Vamos a seguir escuchando. Mejor, sentido, ¿no? ninguna es O mejor. sea, a menos si tú eres feliz con eso está bien. Para mí, si tú eres feliz así, está bien. Me parece genial. Mira lo que dice, si tú eres feliz con eso, a ver, o sea, el tema, Patricio, y una vez más entiendo tu buena onda, cómo quieres llegar hacia él, pero es que lamentablemente el ser humano, por el pecado original que tenemos, y esto el pecado original lo ha dicho Platón en su alegoría de la carroza, distintos pensadores, siempre se ve esa contradicción del ser humano, ¿no? Que, como dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero termino haciéndolo. Entonces el ser humano se confunde fácilmente. Entonces, este tema de que mucha gente puede decir yo estoy feliz, y puede pensar que es feliz, pero en verdad no lo es. El ser humano está propenso a equivocarse, a ser engañado. Entonces ahí entra a tallar la verdad de Cristo, que ha venido por los pecadores. Por eso se le dice luz del mundo. Por eso es la novedad del Evangelio, ¿no? O sea, porque nos da vida. Nuestro corazón de piedra se convierte en un corazón humano. Y esa es una idea clave, la del pecado original. Por eso es Cristo, es Dios Salvador, es buena nueva. O sea, el cristianismo, contrariamente a lo que se cree, no es que venga acá a esclavizarte, no es que venga a hacer tu vida más complicada, no, es buena, nueva, es libertad, es felicidad, es, eh, es ser testigo de la misericordia de Dios. Entonces, si no entendemos esta idea clave del cristianismo, vamos a confundirnos, ¿no? Vamos a pensar
O sea, todas las religiones tienen, aquí nadie está diciendo que no tengan respeto a todas las religiones, que no tengan derecho a expresar su punto de vista, pero hay que saber valorar lo que es propio del cristianismo, ¿no? Y eso lo tiene que saber un poco Patricio, ¿no? Eh, o sea, el ser humano es propenso a equivocarse y pensar que vive una felicidad, aquello, porque pienso yo, en mi caso, antes de haber sido creyente, de haberme acercado, haber tenido este encuentro personal con Dios, digo, cuán equivocado estaba. Yo pensé que era la felicidad, pero eso no se compara en nada a un encuentro con Cristo. Esa es la, la verdadera vida. ¿no? Exacto. Pero qué bacán, qué bacán. Entonces estabas tú, Toño, Estábamos Manolo. Toño y yo. Mira, gente, ahí termina el video. Me pareció interesante. Quiero sacar unas cuantas conclusiones en relación a este video. A ver, en primer lugar, me cae muy bien Salim, aunque a usted no les parezca, me parece muy honesto, me parece muy chévere, toda su onda de músico, me parece súper piola, como para, tengo varios amigos así, y también no son, no son creyentes, son ateos, me parece muy piola. Habría que ver un poco porque simplemente está dando su punto de vista de manera concisa sobre algo, habría que ver quizás tiene argumentos más desarrollados, eso tendremos que ver. Eh, bueno, hace aseveraciones, como dice, bastante radicales, bastante cuestionables. En cuanto a Patricio, también valoro su buena onda, el querer conversar, el poner temas sobre religión, sobre cristianismo a nivel social. Me parece muy chévere, me parece también su aproximación de querer conocer y hablar sobre estos temas. Sin embargo, y refleja desconocimiento un poco de ciertos fundamentos del cristianismo, ¿no? Lo presenta, cae en subjetivismo, cae en relativismo, se llama en pensar de que si te hace feliz cuando Cristo es el camino y la verdad y la vida, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Como digo, otras religiones, otras visiones pueden tener cosas destacables, valiosas, y si tiene algo valioso es porque tiene una relación misteriosa con Cristo. Eso dice ahí un documento de la iglesia que se llama Dominus Jesus, muy bueno, en el cual se habla la iglesia y sobre la iglesia y otros creos. En segundo lugar, me gustaría recomendar también Fe, Verdad y Tolerancia de Joseph Ratzinger, un teólogo que influyó mucho en mi acercamiento al catolicismo. Lo recomiendo. Un genio ese teólogo que luego se volvió papa, ¿no? Entonces, me parece igual muy destacable lo que dice Patricio y en verdad me pareció muy chévere este vídeo. Me parece una buena ocasión para hablar, para conversar, para compartir algunas cosas sobre el cristianismo. Espero que les haya gustado y será hasta otra oportunidad. Y cualquier cosa no se olviden de de escribirme, de seguirme en este canal, de dejar su comentario si quieren que hable de algún tema social desde una perspectiva cristiana. Así que bueno, no se olviden de seguirme. Chao.